Bueno, Dani, tenés una tarea muy difícil. ¿Qué? No sé si estamos al aire, si estamos al aire. sí, Dani, estamos tenés al una tarea muy difícil porque tenés que... viste que siempre en la radio está el problema cuando tenés que levantar un muerto. Bueno, ahora tenés que bajar un vivo. O sea, Dame 2 segundos. venimos de quizás una de las columnas más divertidas que hemos tenido. Sí, y ahora vamos a ir vamos a una de las columnas más... Dramáticas, sí, crudamente reales. sí, se hace como muy difícil intentar matizarlo. Así que no va a haber ningún No me tipo de puedo matiz. reír. No me puedo reír en Sí, esto. podés reírte Puedo- si ya- encontrás algo de qué reírte. O sea, ¿Puedo tratar de encontrar algo de que reírme en medio de la columna? Y... sí, Recordemos que igual, creo que vos mismo, Dani, hiciste Yo una mismo. columna donde aprendimos que reírse te deja marcas o sea, te genera arrugas. Y sí. Así que está bien no reírse tanto. Yo estoy re arrugado. No, yo banco las arrugas a full. Yo ya estoy. Sí. Yo ya perdí esa batalla. Ya Un no día doy. tendría que hablar de hilos de oro para borrar las arrugas. Uy, muy bueno. No, Esa desconozco columna de puede qué me ser muy estás escuchada, Pero bueno, no va a ser hoy el día de los hilos de oro. Porque hoy es el día de la muerte y la depresión. Perfecto. Oh. Como todos los días en la Gracias. Argentina. No, porque la verdad es que se me ocurrió hacer una columna de terror. Perfecto, ¿qué vas a hablar? De Frankenstein, que bien. salió el otro día la peli. No de La nueva Frankenstein. versión. En realidad es una, al igual que Frankenstein, es una de terror viejita, claro. clásica, Es un podríamos clásico. decir, Un clásico del terror. Drácula. que durante que la algún re- tiempo se olvidó y que ahora resulta que volvió, Como Alf. ¿no? Bueno, en ese sentido se me ocurrió que venía muy a cuento hablar de una enfermedad en particular, que es la difteria. No sé, Dito, si vos sabés lo que es la difteria. Si prometés no hacerme ninguna No voy a pregunta hacer al respecto. ningún tipo de preguntas ni Sí, bullying. obvio que sé que es la difteria, pero estaría bueno que se lo cuentes a los ignorantes de los oyentes que nos Que claramente escuchan. no son ni Dito ni yo. Claro. La verdad es que para empezar la columna de difteria, quería leer un texto de un Vas a leer un archivo. No voy a leer un poema ¿Cómo vas a llamar a la difteria? y no es... se van a acabar las risas dentro de poco. Voy a aprovechar para leer esto publicado en una carta el año pasado en The Lancet. En la prestigiosa revista La Lanza. La Lanceta. La lanceta. Mientras leo el primer párrafo, únicamente le voy a pedir a Fede que ponga una imagen, que es una representación de un artista sobre la difteria. Y Vemos una persona postrada, ¿no? Hay como un humo. es una niña y es un humo que se transforma, para quienes están en Spotify y no lo están viendo. Ahora que hicieron zoom, Es entiendo bien. Es una como niña un- recostada en una cama. Es como la muerte, ¿no? El humo. El humo se transforma Sale en un un tecito. esqueleto cuya mano está apretando el cuello de la niña, que se ve en muy mal estado. Con un gato sentado ahí en la sillita de al lado, la niña con los ojos cerrados, tendida, y el esqueleto apretándole el cuello. Y con esta imagen paso a leer el primer párrafo de esta correspondencia. La crueldad de la difteria letal es difícil de exagerar. Un niño que se estrangula lentamente por un coágulo inestable y en expansión de tejido necrótico en las vías respiratorias superiores. Una miocardiopatía tóxica e intratable de rápida progresión, o, tras sobrevivir a estas, la muerte por insuficiencia respiratoria aguda neuropática. Esta terrible enfermedad es completamente prevenible con la vacuna contra la difteria. Sin embargo, para aquellos niños desafortunados con difteria faríngea que no recibieron esta vacuna, sus probabilidades de supervivencia pueden aumentar sustancialmente mediante la protección temprana de las vías respiratorias con intubación o traqueotomía y la administración inmediata de la antitoxina.
Esto no parece tanto una poesía. Igual No más o parece menos que un sí, poema. Hoy es un día con la, mucha para mí arte. la leyó, Sí, la se quedó leyó. seteado con... Se quedó. ¿Cómo vas a llamar a la difteria? ¿Cómo no vas a vacunar contra la difteria? Exactamente, Hermano, vecino, amigo. ese sería el poema. ¿Cómo no vas a vacunar contra la difteria? La difteria es esto. La difteria es esta enfermedad letal y cruel, difícil de exagerar. Y perdón, ¿es Decía- una enfermedad que ataca particularmente a niños o es simplemente Es una para enfermedad graficarlo? que ataca A cualquiera. pero que es mucho más letal en niños. Claro. Y va necrosando tejido de las vías respiratorias. Tejido de las vías respiratorias que se va necrosando y Perdón, va... necrosando. Necrosando es que se va Se muriendo el pone tejido. necrótico, se muere. Se muere y se va desprendiendo. ¿Sí? De hecho, como que vas escupiendo. Es ese es que tipo de no lo enfermedades escupís. que. Queda como si fuera una membrana Una membrana grisácea despegada, muerta. pegada al tejido de la garganta y a las vías aéreas. Claro. ¿Sí? De hecho, la palabra difteria, en no sé, en griego, creo que era, significa membranas. ¿Sí? Ah. La característica es que estas membranas grisáceas de tejido muerto que van creciendo lentamente y produciendo esta asfixia lenta y persistente, se pueden ver en las vías aéreas superiores, en la garganta. ¿Sí? Por eso el nombre de membrana, porque es una membrana grisácea que se puede ver. ¿Sí? Para charlar un poco del origen de esta patología, creo que la gravedad quedó perfectamente expresada entre la imagen que describíamos y las palabras de Nicholas White que acabo de leer en esta carta a The Lancet del año pasado. La enfermedad en sí se empezó a entender a finales del siglo XIX. ¿No? Como todo lo bueno que pasó a finales del siglo XIX, expansión, ya hablamos 1000 veces de la expansión de la microbiología, Pasteur y todos sus secuaces. En ese ámbito, en ese momento de conocimiento, de entender que lo que nos producían las enfermedades son patógenos a través de distintos mecanismos, un médico, Emil Rux, con Yersin, me olvidé el nombre de Yersin. Boris Yeltsin. No Boris. Sí, perdón, ¿la Eh, imagen de qué año era? La imagen es del principio del siglo XX. Es de un artista que ahora me olvidé cómo se llamaba. Qué día más artístico. Algo de Cooper, pero era del un doble test. apellido, ¿no? Que el chabón dibujaba, o sea, hacía pinturas de enfermedades. Claro, de parecida a la patologías. famosa pintura de la fiebre. Me hizo acordar a la pintura de la fiebre amarilla de Buenos Aires, que ahora no me sale el nombre del pintor, es ultra mega archi reconocido y ahora no me sale, Sí. obviamente. Bueno, ¿Y este se no dedicaba es a tan pintar conocido. enfermedades? Se dedicaba, sí, hay un par de las sífilis que están interesantes, la peste bubónica, Ok. digamos. Tiene y para una columna ahí. esta representación gráfica de la difteria me pareció muy, muy atinada. Igual me imagino que en Argentina no tenemos esa enfermedad, un país con tanto grado de vacunación, ¿no? Ahora después te cuento los números. Bien. Dios. Rux y Yersin en 1880 y pico encontraron la causa de la enfermedad. ¿Sí? La causa es una bacteria que produce una toxina y esa toxina es lo que hace que el tejido se vaya muriendo y se vayan generando estas membranas que terminan asfixiando a la persona, además del daño cardíaco y el daño respiratorio que mencionábamos antes. Una vez que Rux y Yersin describieron qué causaba la enfermedad, que era la toxina producida por la bacteria, un par de años después, un investigador, Emil von Behring, que fue el... Que hablamos de él. Hablamos de él y Y que fue te apaga todos los incendios. Uy, no. eh, Sin escala pasamos en calidad del humor, che. Igual fue bueno. Lo voy a usar. sí. Von Behring fue el primer receptor del Premio Nobel de Medicina. Y por su, o sea, la sus primera descubrimientos alrededor de la difteria. de la difteria. De hecho, lo que él descubrió es que el suero de
animales a los que se les inyectó la toxina esta y se les inyectó en dosis controladas Claro, y pudieron bla, desarrollar la inmunidad. Bla, bla. ese suero protegía contra la enfermedad. Entonces uno podía tratar la difteria humana Ajá. con el suero obtenido en distintos animales. Claro. ¿Sí? Se trataba, el tratamiento, El no la idea de tratamiento. vacuna preventiva, Bien, sino todavía no. perfecto, perfecto. ¿Sí? Estamos hablando de 1900 más o menos. 1900, 1890 y pico. Que en esa época, en realidad, el concepto de terapia con sueros ya lo había usado Pasteur para la rabia, con éxito. Y bueno, von Behring se encarga de hacer con Kitasato, nuestro amigo, Kitasato, que no ganó ningún premio Nobel. Pero tiene una herramienta de trabajo, ¿no? Que se Sí. llama Kitasato. El no me acuerdo frasco cuál. Kitasato. El frasco, El ese. Kitasato, claro. Sí. Kitasato Shibasaburo fue el que laburó con von Behring y no ganó nada, pero describieron la forma de tratar la enfermedad. Desde entonces, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, los números de muertes por difteria eran muy grandes. Encontré ahí algunos reportes que eran de varios miles por año, ¿no? De hecho, hay reportes de antes de la Primera Guerra en el Reino Unido, que estaba leyendo hoy, no me acuerdo exactamente, pero más de 40.000 casos por año, con entre un 5 y un 10% de muertes producidas. Bastante alto. Aún conociendo el tratamiento, esta posibilidad de tratar a los pacientes con el suero obtenido en animales. Claro, como parámetro, el COVID tenía en su peor momento 2% de letalidad Claro. sin tratamiento. Sí, ¿Y este cuánto? entre Sí. 5 y 10. Con tratamiento. tratamiento. En total, porque en los chicos, en los niños, Claro, es era todavía peor. No, bueno, obvio, siempre O hacen sea, un promedio en global. ¿no? niños es más letal todavía. En 1923 se metió... Alvear era presidente, ya que no está Carva para preguntarlo. claro, bueno, Gracias. Gracias. perdón, pero tengo la columna desordenada y Cada parte de la columna la tiene en otro dispositivo. Sí, Ah, sí, sí. vos Tiene vas una parte saltando en el el celular celular, a la- otro en el Claro. otra parte en el smartwatch y otra parte en la compu. Bueno, no lo voy a encontrar, pero sí. No A te, ver. no te aferres. Soltar. Soltar. A ver. Déjalo ir. Gastón Ramón. Pero, fue- ¿y cuál es su apellido? Gastón Ramón fue el responsable en 1923 de generar una alteración en la toxina diftérica, una alteración química que permitía que ya no sea más tóxica, Bien. es decir, que pierda su capacidad tóxica, pero que mantuviera su capacidad inmunogénica. Bien. ¿Qué significa? Que Gastón Ramón modificó la toxina, le sacó la parte que enferma, la parte asesina, pero le mantuvo toda la parte que activa el sistema inmune. Espectacular. Básicamente, una vacuna. Ujú. ¿Sí? Una vacuna que no te enferma, pero que te prepara a tu sistema inmune para poder atacar a la toxina de verdad si de puta casualidad en algún momento te enfrentas con el patógeno, Bien. ¿sí? Que fabrica la toxina de verdad. Esta toxina modificada recibe el nombre de toxoide y es la misma estrategia que se usa para el tétanos. ¿Sí? Las vacunaciones, tanto para el tétanos como para la difteria, se llevan adelante con toxoides. El toxoide tetánico, el toxoide diftérico, son las moléculas que se usan para generar inmunidad contra estas enfermedades. 1923. Es decir, que la vacuna antidiftérica tiene hoy 102 años. Vale la pena mencionar que Gastón Ramón no era médico, no era cantante melódico tampoco. Tampoco era inquilino de la vecindad. ¿No era el famoso Don Ramón? No era Don Ramón. Era veterinario. Mira, como La- Lau le mandamos un saludo. Por eso le mandamos un abrazo. La vacuna de la difteria, desarrollada en 1923, hace 102 años, se la debemos a un veterinario.
Desde entonces está claro que la implementación de la vacunación con esta vacuna fue siendo, digamos, aceptada en distintos países, distintas leyes, distintas regulaciones, distintos momentos. En nuestro país estuvo disponible creo que desde 1940 o algo así. Ya empiezan a aparecer reportes de la idea de la vacunación antidiftérica antes de la Primera Guerra Mundial. En 1971, si no me falla la memoria, la vacuna antidiftérica se vuelve obligatoria por ley. Mira. Che, tengo muchas preguntas. Sí. Pero La primera. ¿Te puedo hacer una pregunta mientras? Sí. Mientras, sí. ¿La bacteria estaba presente en todos los continentes? Está presente en todos los continentes. ¿Y estuvo siempre presente en todos los continentes? ¿Se puede suponer o se supone que vino de algún continente en particular? No, está presente, hay reportes en todos los continentes y obviamente como con cualquier vacuna, los niveles de cobertura de vacunación varía según los países y según los continentes. Es una enfermedad que dijiste viene de algunos animales. O sea, ¿esa bacteria de dónde sale? No, ¿De dónde contraes el contacto con la bacteria? No sé si hay huéspedes. O sea, hay individuos, hay personas que son portadoras sanas de la bacteria, es decir, que tienen la bacteria pero no se enferman y que obviamente transmiten la bacteria. Pero desconocemos el caso cero de la bacteria. No, porque además es una enfermedad que está presente desde hace mucho, o sea, está descripta desde hace muchísimo tiempo. Ya la nombraba Aristóteles. No, claro, eso es lo que me intriga. O sea, ¿en qué momento se describió esa enfermedad? ¿En qué momento se la...? No, describir fue a fines del siglo XIX. Eso está bien, pero antes. Fines del siglo XIX se conoció... Claro, las causas. Se conoció qué bacteria la causaba, ¿sí? Claro. Pero la enfermedad está conocida desde antes. Es como la viruela. La peste negra, la viruela. Son enfermedades que... Antediluvianas. Son los clásicos. Claro, perfecto. No sé en el caso de la difteria si hay una evolución con la colonización en América. Por ejemplo. Eso no lo sé. O sea, no venía de América, digamos, ni sabemos. La verdad es que no lo sé, pero sí que la enfermedad es conocida desde hace mucho tiempo. Es una enfermedad infecciosa conocida desde hace muchísimo tiempo. Entonces seguro viene de Asia o Europa. De hecho, porque las cosas que vienen de hace mucho tiempo son de Asia o Europa. La palabra porque son el mismo continente. La palabra que la define, la palabra difteria, es una palabra que deriva del griego. Ah, listo. Lo dice Aristóteles. Qué reflexión, Aristóteles. Bueno, bien. Y tengo más... No, dale, seguí. No te quiero entender. No importa. Sí. Yo tampoco estoy... ¿Puedo hacer una más? Recién dijiste lo del contagio, lo de que está presente en personas que son hospedadores y portadores sanos. Antes había portadores sanos y circulaba. O sea, teníamos mala leche de estar en contacto con un portador sano. De hecho, ¿sabes qué? Pasa con muchísimas. ¿Sabes qué? No es que podemos tener. No es que circulaba. Circula. Actualmente. Sí. Nosotros podríamos tenerla. Esa era la pregunta. Hay, por ejemplo, brotes. ¿Les suena la palabra brote? Sí. Pero ¿no? hay brotes de difteria. Hay brotes de difteria. Pero de la enfermedad en hospedadores sanos. No, hay brotes de casos de difteria de enfermedad. Dani está gente no vacunada. de tener portador sano. Los estoy mirando a ustedes sospechosamente, a ver cuál de ustedes lleva sanamente. Portador sano es una persona que no tiene ningún síntoma. Bien. Eso, o sea, una persona completamente Los brotes es sana. con síntomas. Los brotes es con síntomas. Los brotes son brotes de la enfermedad. Acá en Argentina. ¿Sí? Y la enfermedad se caracteriza por la presencia de estas membranas y se aísla el patógeno y se dice, sí, ok, esta enfermedad es difteria. Sellado. ¿Sí? Cuando pensamos en brotes de enfermedades infecciosas, es muy fácil echarle la culpa a los africanos, ¿no? De todo, siempre. En África, siempre todos los brotes, todas las cosas. Pero en los últimos 10 años hubo varios brotes en América Latina. Mirá. Upa. ¿Sí? En Brasil hubo algunos brotes. Tengo acá los números de la Organización Panamericana de la Salud. Una pregunta muy boba. ¿Nosotros estamos vacunados contra esta enfermedad? No tengo la menor idea. ¿Nosotros te referís a vos y a mí? Sí. Bien. No, nosotros digo los que nuestros padres tuvieron la prudencia de cumplir con el calendario de vacunas. Yo no sé cuáles tengo, sé que la gente de nuestra generación tenemos todas. No sé cuáles son, la verdad. Bien.
Mirá lo Cosas que aprendés que cuando lo sos tenemos. padre, no cuando sos hijo, ¿no? Claro, y sí, porque sos muy chico para recordarlo, ¿no? Solo tenemos la marca, eso es lo único que nos queda. La marca es de la BCG y Bien. esa marca no está más porque era la marca del refuerzo de los 16 años. Claro. ¿No? Y el refuerzo de los 16 años no se da pero más. si había una marca de más chico también, había otra. Bueno, puede ser. Alguna otra. Puede ser esta. ¿Ya no hay más marcas por las vacunas de que te dan las obligatorias? Ya, O sea, ya y las así está la pocas, juventud. pocas. Así están. Pocas. Y después van y En mi fuman época, marihuana. cuando te vacunaban, te quedaba una marca, vamos a poder decir. A ver, Exacto. la vacuna para la difteria está incluida dentro de la que llamamos triple bacteriana. Ahí va, ¿Sí? La famosa triple. la triple. No, porque está la triple viral también. Ah. La triple bacteriana es... Encima son triple B y triple B, pero con B corta. ¿La Eh, BCG no es triple? no, La puta madre. son 3 letras, pero es una sola vacuna. Y la... La triple bacteriana es difteria, tétanos y pertussis. Por eso se llama Sí, el de ataque. DTP. ¿Sí? Esperando La hasta tos la vi- convulsa, la vi la tos venir, convulsa es la enfermedad que se previene. Ajá. De otro día podemos hablar si quieren. Bueno, dale. Pero Un día podrías saber el calendario de vacunación. Y Claro, explicar el porque- calendario de vacunación. Sí, pues la verdad que yo no... Eso, son cosas que uno las tiene tan Re- naturalizadas. La Tal verdad, la verdad es que, sinceramente, obviamente, esta columna viene como refuerzo. Es un refuerzo. Pero. Doble dosis. Sí, la idea es agarrar una enfermedad que probablemente pocos conozcan. Y sobre todo respecto de la crudeza de los síntomas y de la gravedad que tiene en menores, en infantes. ¿Sí? Porque creo que, digo, los míos ya están crecidos, pero no creo que a nadie le resulte para nada interesante desafiar la posibilidad que tu hijo o hija esté en la situación que veíamos antes en esa imagen, sufriendo lo que describíamos antes con palabras, ¿no? Para que se den una idea, esta enfermedad, la difteria, no tuvo muchísimos casos en los últimos años, pero la Organización Panamericana de la Salud reporta en Brasil, en algunos casos, como por ejemplo el 2008, 85 casos. ¿Sí? Fue uno de los años más importantes. Después hay países como Haití, donde claramente la problemática es distinta. Hay años con más de 100 casos de difteria. Por lo menos Haití, hay que decir, ayer clasificó al Mundial. Sí. Porque la verdad... ¿Qué gente nacida para sufrir Haití? Uno está hablando boludo? en serio, boludo. En Venezuela también hay muchos casos de difteria en los últimos años. La Organización Panamericana de la Salud reporta más de 700 casos por año en los últimos años. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que, digo, no hay que... Claramente en Venezuela. ¿700 casos? Sí, por Pero ahí. en Haití dijiste 100. Sí. Tremendo. Sí, y Es mucho más grande igual, ¿no? Población pero igual. Y hay una Igual, cuestión- Debe tener más infraestructura, ¿no? hay una cuestión, y esto lo quiero resaltar. Las enfermedades infecciosas son claramente transmisibles y lo que nos protege es la barrera preventiva de la vacunación. Las personas migran, las personas se mueven. Claro. Es muy fácil pensar en la estigmatización de países. Ah, mirá, Venezuela tiene tantos casos por Chávez, ¿no? O Haití, el país más pobre de América Latina, mirá todos los casos que tienen asociados a su pobreza. Sí, pero las personas migran. Y si las personas migrantes que pueden llevar patología, porque como les dije antes, Pueden no tener barreras. La difteria se transmite por portadores sanos. Claro. Pueden no tener barreras y que acá tengamos un montón de gente portadora sana. Claro, pero ¿qué pasa si tu sociedad, si tu población está vacunada en arriba de un 90%? Aunque lleguen portadores sanos, migrantes, No rebota, digamos. la patología no se instala. Ajá. Bien. ¿En qué situación estamos hoy? Y esto es el objetivo de la columna. Hoy, 19 de noviembre del año 2025, del calendario gregoriano. Tenemos por la la vacuna triple bacteriana
es una de las vacunas obligatorias al ingreso a primer grado. Con lo cual me imagino que la cobertura hoy en día debe estar en el 100%. Te imaginas mal, pero además hay una cuestión que es el reporte. ¿Sí? ¿Cómo sabemos cuál es la cobertura de vacunación cuando una persona va a inscribir a su hijo o hija en la escuela primaria? Se le solicitan el carnet de vacunación. Claro. También para cobrar la asignación universal por hijo. Eso fue una cosa muy interesante de la UH. Totalmente. Pero tenemos un reporte claro de cuál es la cobertura de vacunación actual. También existe el reporte de número de dosis aplicadas. Y existen distintas formas de conocer el nivel de vacunación. Y hoy, para la triple bacteriana, estamos por abajo del 50% de cobertura vacunal. ¿Qué? Por abajo del 50% de cobertura vacunal. Esto significa que... Perdón, ¿qué porcentaje solíamos tener en el país antes de para entrar en esta distopía? Para la triple bacteriana tuvimos arriba del 95%. No puede ser. Pero no, hace 10 años. Sí. Menos 5. Sí. ¿Qué carajo pasó, Daniel González Maglio? ¿Puedes explicarnos qué pasó? Lo que pasó es que tenemos ganas de exponernos a esto que ¿Qué necesitamos? ¿Que recién, empiecen a morirse pibes, boludo? Dale. Eso es lo que es terrible. Que pareciera ser que la respuesta es sí. Necesitamos que alguien filme la agonía de un pibe Dios. y la transmita en vivo por Instagram para que tengamos conciencia de lo que es esta patología hay que ver en particular y esta como ejemplo. Si después la gente que decide no vacunar a sus hijos tiene la capacidad de entrar en razón de que eso se generó por no haberlo vacunado. Porque parecería como que eso está en discusión también. Sí, y ahí es a otro punto al que me quiero referir. La pandemia vino a romper muchas cosas, ¿no? Entre ellas vino a generar un nivel de desconfianza social en las vacunas que, de nuevo, les comento, la vacuna de la difteria tiene 102 años. En nuestro país, la cobertura de vacunación, que se puso como obligatoria en 1971, llegó a estar en niveles de arriba del 90% durante muchísimos años. Y oye, perdón, ¿sí? Las escuelas entonces están aceptando a los chicos sin vacuna. Sí. O sea, no le están exigiendo... O sea, sí. Está bien que vos no podés dejar al chico desescolarizado, pero no le están exigiendo a los padres que los vacunen, digamos. No. Dios mío. A lo que voy es que si la vacuna existe hace más de 100 años... Si en nuestro país hace más de 50 años es obligatoria, porque nunca a nadie le pasa nada. La cantidad de personas que recibieron esta vacuna es prueba suficiente, o sea, sobradísima prueba de la seguridad que tiene esta vacuna. ¿Sí? La Organización Panamericana de la Salud lleva un relevamiento global. En realidad, la Organización Mundial de la Salud lleva un relevamiento de casos de enfermedades infecciosas prevenibles por vacunación. Es decir, toda la cantidad de personas que se enferman de cosas para las que tenemos estrategias de prevención probadas. Dejamos afuera el COVID. Estamos hablando de tétanos, difteria, tos convulsa, hepatitis B, hepatitis A, un montón de otras enfermedades, paperas, rubiola, sarampión. O sea, son muchas las enfermedades infecciosas inmunoprevenibles, ¿sí? Y les voy a decir simplemente Dale, tira la bomba final, dale, matanos. Los totales que en el piso, tengo acá en la página de la Organización Mundial de la Salud para América son más de 50.000 casos en el 2020. ¿Sí? En el 2019, son los últimos años en los que hay reporte en esta página. En 2019, 92.000 casos. En 2018, 109.000 casos. Esto se puso peor después de la pandemia por COVID, porque ahí está el quiebre con la confianza con las vacunas. La confianza con las vacunas, por algún motivo, por algunos motivos, por una serie de motivos, se fue viendo socavada. Claro. Y por lo tanto, cada vez más personas deciden arriesgar. Y personas de poder también, porque estos últimos días estuvimos viendo diputados y diputadas nacionales, algunos electos, otros ya vigentes,
hablando en contra de las vacunas. No, bueno, pero eso es que hablen, no es que ellos estén expuestos a eso, porque muchas veces pasa. Bueno, no importa, pero influencia en otras personas. Quizás ellos los vacunaron sus padres y bueno. Muchos de los que se exponen a los tratamientos porque saben que funcionan, después se dan vuelta y dicen no, porque bueno, es parte de la táctica que tienen. Pero digo que un funcionario público diga eso tiene un impacto mayor a que lo diga un video falopa de alguna red social. Y en realidad, algunas de las cosas, digamos, que se ven en este escenario de hoy, digo, por un lado es lo que ya hablamos 1.000 millones de veces, el Estado ausente. El Estado ausente, digo, hoy hay una campaña radial de vacunación. Sí. Flojita. Muy para flojita. La situación que hay, muy flojita. Y de nuevo no hay exigencia, por ejemplo, en el ingreso a primer grado, en la escuela primaria, no hay una exigencia real, más allá de que existe la ley. Pero durante demasiado tiempo se generaron espacios de debate sobre algo que no es debatible. Claro. ¿No? Digo, en la ciudad de Buenos Aires, en todas las ciudades grandes del país, incluso en ciudades no tan grandes, hay un elemento que es el semáforo, que todos sabemos que si tiene la luz roja no podemos pasar. No hay una cuestión de debate de qué pienso yo respecto de la luz roja. Si a mí me parece que, bueno, que si yo estoy apurado puedo pasar. Hay un poco de adoctrinamiento quizás en la luz roja. Puede que sea un poco tendenciosa. No tenemos ningún tipo de debate. Bueno, este fue el problema que se presentó con las vacunas desde antes de la pandemia. Claro. ¿Sí? Se habilitó un debate que es no habilitable. Claro. ¿Sí? No es posible discutir entre un pro vacunas y un anti vacunas. No hay discusión alguna ahí. No, ¿sí? Claramente. Y las políticas sanitarias y las leyes que impactan en política sanitaria tienen que ser respetadas. De nuevo, la vacunación antidiftérica se presentó como obligatoria y es una ley que está vigente desde 1971. ¿Por qué la mitad de los ingresantes a primer grado no está vacunado para la difteria? Porque no hay absolutamente ningún rigor en cumplir con la ley establecida. ¿Y la disponibilidad de vacunas siguió estando alta o también bajó la disponibilidad? Es decir, fuiste a querer vacunar a tu hijo y no pudiste y después no volviste a ir. No escuché absolutamente nada de falta de vacunas. Okay. No, yo creo que eso no se igual porque sí también hay, sé que en otras rubros... Sí hay menor compra desde el Estado Nacional. Claro, por eso digo, porque vienen tratando de recortar la compra. Claro. Para la difteria no tengo el número, pero la otra vez que hablábamos de otra vacuna, que ahora no me acuerdo cuál es, durante el kirchnerismo se compraba todos los años 110 o 120% de la población objetivo a vacunar. Claro. Y se distribuía por todo el país. O sea, el objetivo era tener cobertura total. Claro, porque siempre necesitas un extra por muchos motivos, pero tiene que, incluso con la propia distribución, que es muy difícil pegarle exacto. Pero en esos, que todas llegan al lugar correcto. En esos casos se cubrió en algunos años una cobertura vacunal del 98%. Claro. No, digo porque ahí evidentemente confluyen muchos factores, no solamente una falta de rigor, sino que seguramente también una falta de interés por parte del Estado. Totalmente. No solo a través del rigor, digamos, sino de las campañas de actividad y de que las personas están más tiene menos tiempo. Para cerrar, el último caso de difteria reportado en Argentina es del año 2019. ¿Sí? Fue un caso reportado. ¿Quién era el intendente de Argentina en ese año? Pero de nuevo, si llegara a surgir ahora, en este momento, algún caso, tenemos una cobertura vacunal que está en descenso, en franco descenso. Y no sabemos qué puede llegar a pasar, pero nos podemos imaginar un escenario bastante turbio para cuando eso suceda. Ojalá que no suceda y que lleguemos a revertir esta situación vacunal cuanto antes. Bueno, muchas gracias, Daniel, porque la verdad es que nos cacheteaste, nos dejaste. Mirá que Dito y yo al principio estábamos como tratando de ponerle humor y no, ya está.
Ya no podemos. ¿Y qué nos vamos a ir Espectacular. escuchando? Y nos Para vamos esta confusión. claro, sí, nos vamos a ir escuchando Tierra de Confusión, porque además en el estribillo justo dice, este es el mundo en el que vivimos, Sí. este nos toca... Pero, aunque tiene como 30 años el tema, pero bueno. Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, y además me gusta mucho este tema, no así Génesis. A mí me pero gusta hasta que se va Peter Gabriel. este tema me gusta mucho.